ese tema, estoy fuera de ese escenario. No, no es cierto, porque a medida que hagamos el estudio vamos a demostrar bíblicamente que usted y yo estamos incluidos en ese escenario. No de adulterio necesariamente, pero sí hay muchas cosas que nos quitan el gozo de la salvación. Y quiero que usted se centre en eso, porque a veces hay mensajes que decimos, eso no fue para mí, y me agacho. Y paso derecho y que le caiga el que está atrás. Pero no funciona de esa manera. La palabra de Dios dice que todo es útil. ¿Para quién? Para nosotros, y que nos va a redarguir y exhortar. Ahora, vimos dos diferencias importantes básicas. Una cosa es la alegría, que es un estado emocional, y otra cosa es el gozo, que es un estado espiritual. Y eso es importante. Ahora, ¿usted puede tener las dos cosas? Por supuesto que sí. Hoy estamos felices porque es Día del Padre y nos van a dar una sobrebarriga al horno. Pero si no llega la sobrebarriga al horno con papas chorreadas, tendremos de todos modos que gozo, porque tengo a mi esposa y a mis hijos que a mi lado. ¿Puedo tener las dos cosas? Sí. Una gran felicidad por un plato que Dios pone en mi mesa, pero el gozo está en lo profundo que tiene el significado de estar con mi papá. Ahora, esta es una oración de confesión y de arrepentimiento. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y es una oración. Recuerden que esto es una oración de un rey, un rey que era líder espiritual, líder políticamente, líder en la parte instrumental y musical, pero él tiene que decir eso: vuélveme el gozo de tu salvación. Vimos entonces la primera parte. David había conocido el gozo de la salvación. Por eso él dice, vuélveme. Entonces el primer punto es, ¿por qué dice vuélveme? Porque lo había, ¿qué? Conocido de primera mano, se había gozado en él. Quiero que vayan conmigo a un salmo, el Salmo 86:4. Todos los salmos, la gran mayoría de los salmos, demuestran que David vivía en gozo de la salvación. Como se dice alguno, la disfrutaba, se la gozaba. Y cada salmo que hemos visto, él dice, te alabaré, oh Jehová, el rey se alegra en tu poder, mi copa está rebosando, bendeciré a Jehová en todo. ¿Significa que David conocía que era el gozo de la salvación? Por supuesto que sí. Sabía que era tener ese gozo, esa pasión, ese primer amor, ese deseo de ir a la iglesia, de ir al templo. Él escribe de una manera muy linda algo, dice, me gozaré, me alegré con los que me decían, a la casa del Señor, ¿qué? Iremos. Entonces él conocía de primera mano el gozo. Mira lo que dice el Salmo 86:4. Dice así, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto, ¿qué? Mi alma. Y vemos así claramente que, dice David, alegra a tu siervo. ¿De dónde saca? ¿Cuál es la fuente según este versículo? Dice, alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto, ¿qué? Mi alma. David está diciendo que la fuente de su gozo, ¿quién es? Dios. No las circunstancias, no lo que me rodea, no lo que tengo o lo que sé, sino es Dios mismo, la fuente inagotable de gozo. Pastor, hay mucha tristeza en mi corazón, no tengo aflicción. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la Biblia te invita a que tengas, ¿qué? Gozo. Y David nos muestra acá que él conoció ese gozo de primera mano. Vaya al Salmo 119:35. Mire cómo lo expresa también él. Salmo 119:35. Mire lo que dice en forma maravillosa. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella, Salmo 119. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo, ¿qué? Mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. David está diciendo acá, mira, me gozo de lo que tú haces conmigo, me deleito en lo que tú haces en mi vida. Pasando de esto, entonces la pregunta es, ¿David conoció el gozo? Sí. Y todos los salmos, no todos, pero la gran mayoría, muestran el gozo y la pasión que tenía por Dios. Ahora, nosotros podemos también tener ese gozo y conocerlo de primera mano. Sí, debo demostrar que sí. Claro que sí. El gozo no es solo exclusivo de David, que escribió los salmos. El gozo es una invitación en el Nuevo Testamento a nosotros también disfrutar de ese gozo. Veamos el número 1, ¿por qué razones que yo pueda estar gozoso y feliz? Primero, porque tengo el gozo del perdón.
Cuando usted se siente perdonado, es libre. Habla la Biblia que la paz del perdón te libera. Ese gozo del perdón es una maravilla cuando usted puede andar con sus ojos y su frente en alto, sin deber nada a nadie y sin deberle nada a Dios. El gozo del perdón. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, el Mateo capítulo 11, versículo 28. Muy conocido. Mateo 11, 28 dice, mas venid, ¿qué? Venid a mí, ¿qué? Todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. ¿Qué está diciendo? Que este es el gozo de ¿qué? Del perdón, del descanso. Usted puede llegar al Señor y encontrar ese gozo del perdón. Cuando andamos por el mundo sin ser perdonados o sin perdonar, es una gran esclavitud. Estamos bajo rehenes que nos mantienen esclavos en no gozo del perdón. No hay cosa más linda que tener el perdón. Una de las maravillas que podemos ver en la cruz, que el Señor, a pesar de su dolor y aflicción, y antes de morir, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se llevó amargura el Señor para la tumba y su resurrección? No. ¿Se llevó qué? Gozo, porque hizo el gozo del perdón. Veamos otro gozo que podemos compartir y que podemos tener. El gozo de la seguridad del cielo. El hermano Octavio dice, bueno, ¿van a ir más terremotos? Sí. La Biblia dice claramente que en la gran tribulación habrá trastorno, gran número de cambios climáticos y va a haber una gran transformación del mundo. Van a ir plagas. Recuerden que se van a repetir las 7 plagas de Egipto, más o menos, en similitud. Pero miren lo que dice Juan capítulo 14, versículo 2. Estamos hablando de que usted puede tener ese gozo, el gozo del perdón. Ahora vamos a ver el gozo de tener la seguridad del cielo. Esa es una buena pregunta en Juan capítulo 14, versículo 2. Si usted le pregunta a alguien después del terremoto, o no es terremoto, el temblor, y le pregunta a alguien, ¿usted se va para el cielo? Muchos podrán contestar, no tengo ni idea. Pero usted puede tener el gozo de saber que usted va para el cielo. Juan 14, versículo 2, dice, en la casa de mi Padre, ¿qué? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, yo voy pues, ¿qué? A preparar lugar, ¿qué? Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Estéis. ¿No? ¿Estamos listos para irnos a gozar de una eternidad? Tal vez hoy tembló y no estábamos tan listos, ¿cierto? Algunos los cogió en el baño tarde, bañándose, y entonces ahí quedaron petrificados. Así tembló. Pero la situación es que tenemos no solamente el gozo del perdón. Lo más lindo es andar en el mundo siendo perdonado y perdonar. Te da libertad, te da gozo el saber que puedes llegar a tu casa, a tu trabajo, a cualquier lugar. Y el otro gozo es saber que tienes asegurado un lugar en el cielo. Eso te da ¿qué? Gozo. Por eso David dice, vuélveme el gozo de tu salvación, porque estamos viviendo ese gozo, lo conocemos de primera mano. Otra forma de saber que tenemos un gozo inexplicable es la presencia del Señor. Vayan al Salmo 16, 11. Vayan conmigo, Salmo 16, 11. Vamos a ver varios versículos esta mañana. Salmo 16, 11. Mira lo que dice. El gozo de la presencia del Señor. Nosotros como creyentes no andamos solos por el mundo, huérfanos en este mundo, luchando solos contra las adversidades de la vida o adversidades del diario vivir, con nuestras propias tentaciones o debilidades. Nosotros no estamos ahí desgastados y sufriendo por dentro, sino que tenemos una gran victoria porque caminamos y caminamos en gozo porque la presencia del Señor es una realidad. Mira lo que dice el versículo 11. ¿Me mostrarás la senda? ¿Quién? David está hablando a quién? A Dios. Tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿qué? ¿Sabe qué está diciendo ese versículo? Que en donde hay plenitud de gozo, en su presencia, no en las cosas ni en las circunstancias de la vida. Eso está diciendo ese versículo. Por lo tanto, el gozo de la presencia del Señor, escúchame bien lo que le voy a decir, debe ser lo máximo y lo suficiente para su vida. Punto.
que no tengo, que subo, que bajo, que me dio, que me enfermé. No importa, no son las circunstancias, sino su presencia la que me da plenitud de gozo. Dice, delicias a tu diestra para siempre. Entonces, ¿el gozo de la salvación es una realidad? Sí. ¿Porque me perdona? Sí. Porque tengo un lugar asegurado en el cielo y porque además la presencia del Señor es una realidad. Con esos tres componentes, ¿usted puede andar feliz en la vida? Debe y debemos andar gozosos. Nosotros no podemos como creyentes salir un domingo acá con caras largas y llegar a la casa con la cara más larga y tenerme acostados con la cara mucho más larga. Porque la pregunta que siempre nuestros familiares van a decir, ¿y usted qué aprendió en la iglesia? O ¿qué le enseña ese pastor allá en la iglesia? O tanta Biblia. Si usted vive más triste que yo y yo vivo más feliz que usted. Y eso es una realidad que pasa muchas veces en nuestras vidas de familia. El creyente debe, cuando le preguntan, ¿cómo vas? Ahí vamos. O llevando esta cruz. Porque el Señor dijo, toma tu cruz y sígueme. Yo no llevo una, llevo como 4 cruces. Esa no es la respuesta de gozo. Me encantan las palabras del señor padre de Fernando. ¿Recuerda cuando usted lo saludaba? ¿Cómo decía él? Reinando en vida. Yo nunca me saludó de otra manera. Yo le decía, ¿cómo viene? Él siempre se sentaba donde está Juanita, dos sillas más acá. Y siempre lo saludaba y me decía, reinando en vida con el Señor. ¿Eso es qué? Gozo. Pero él venía con un bastón, con unos dolores, con unas molestias, y nunca, escúcheme, nunca me dijo, pastor, es que me duele la cadera, ¿qué hago? Solo era reinando. Y esa debe ser la actitud de un creyente. Sí, puede haber molestias, dolor, vidas difíciles, conflictos, luchas, pero debemos gozarnos de este versículo. Me mostrarás la senda de vida. En tu presencia hay plenitud de ¿qué? De gozo. ¿Lo entiende? ¿Lo vive? ¿Lo goza de esa manera? Solo en el Señor hay plenitud de gozo. Algunos le pueden hacer la pregunta, oiga, pero usted si es de malas, todo le ha salido mal esta semana, ¿y usted cómo se siente? Con gozo. Porque Pablo nos anima a decir, hermanos, esta leve tribulación no es comparable con la gloria de ¿sí? ¿Al creyente todo le sale bien? No, eso no está grande. ¿Dónde está en la Biblia? Muéstreme en la Biblia que todo lo que al creyente le sale bien. No, todo lo del creyente está bajo control de Dios, que es diferente, bajo su soberanía. Y si Dios nos pasa por el fuego de horno de Daniel y sus amigos, bienvenido. Y si el Señor nos pasa por valle de sombra y de muerte, bienvenido. Y si el Señor nos pasa por el foso y los leones, bienvenido. Y el Señor nos pone como náufrago, como Pablo, bienvenido. Pero eso es voluntad y gracia del Señor. Pero escúcheme, nunca estaremos solos. ¿Acaso los que estuvieron en el horno estuvieron solos? No. ¿Qué dijo el rey Nabucodonosor? Yo metí 3 y veo 4. O están mal mis matemáticas. Le dijeron, no, si es. Y el tercero, el cuarto, ¿quién era? El ángel de Jehová. Jesucristo mismo. Daniel lo pone en el pozo de leones. ¿Estuvo solo? No, con los leones, pero dormidos. Imagínense eso. Pablo, náufrago, ¿sucumbió? No, llegó gozoso. Hermanos, solo en el Señor hay plenitud de gozo. Usted tiene el gozo de la salvación. Eso no es solo una palabra, porque a veces decimos, yo soy santo y el gozo es eso. Perdón, seguridad del cielo, presencia del Señor. Pero veamos el último. Es también el gozo hallar respuestas en la vida. Es hallar respuestas en la vida. Vayan a Juan capítulo 6, por favor. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Gozo es encontrar que cuando yo voy al Señor encuentro respuestas. Cada vez que estamos los viernes de oración nos permite entender que Dios siempre está al oído, escuchándonos. En Juan capítulo 6 encontramos lo siguiente, Juan 6:35, vayan conmigo. ¿Qué respuesta hay ahí? Ahí vamos, yo voy con ustedes.
Dice así, Jesús le dijo, yo soy ¿qué? El pan de vida. Bueno, el versículo 34, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, había una necesidad. ¿Y qué es gozo? Gozo es hallar una respuesta en la vida. Cuando vamos al Señor Jesucristo, el Señor, cuando le hacemos una pregunta, o le hacemos una petición, o doblamos nuestra rodilla, escúcheme bien, Dios nunca es sordo, ni apático, ni ajeno a lo que pasa en nuestras vidas. Y cuando estos hombres se acercan y dicen, Señor, danos de ese pan, ¿cuál fue la respuesta del Señor? No, tienes que ser mejor creyente, tienes que esperar un tiempo, tienes que leer más la Biblia. ¿Qué le dijo el Señor? Miren la respuesta. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca ¿qué? Tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed ¿qué? Jamás. Siempre en Jesucristo vamos a encontrar ¿qué? Respuestas. Jóvenes, ¿dónde encuentran las respuestas a la vida? En Jesucristo. No busquen a otra persona. Jesucristo supera a cualquier filósofo, psicólogo, humanista, cualquier religión del mundo, cualquier tendencia del mundo. Jesucristo lo supera. Busquen a Jesucristo, estúdienlo, ámenlo, síganlo, escúchenlo, háganlo parte de su vida. Otra respuesta está aquí, busquen conmigo en Juan, allá adelante un poquitico, Juan el mismo capítulo 6, versículo 68. Versículo 67. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón, Señor, ¿a quién iremos? Y ahí viene el gozo que siempre en Jesucristo que encontramos. Mire lo que dice la respuesta. Tú tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Demuéstreme y muéstreme que otra persona en el mundo o otro libro en el mundo tiene palabras de vida eterna. Buda tiene palabras de vida eterna. Hare Krishna tiene palabras de vida eterna. Mahoma tiene palabras de vida eterna. Solo Jesucristo tiene palabras de vida eterna. Pedro dice una declaración magnífica, solo ¿a quién iremos? Solo tú tienes todas las respuestas a la necesidad del ser humano. Cuando hablo de todas, son todas, emocionales, espirituales, físicas, absolutamente todas. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, nos conoce perfectamente y le pertenecemos no solo por creación, sino por redención también. De tal manera que el gozo es saber que tenemos respuestas en Él. Cuando todos nos cierren las puertas, cuando el mundo no nos dé respuesta, abra su Biblia y encontrará respuestas. Isaías dice, bien dice Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién está convencido de lo que estamos diciendo? Y luego más adelante Isaías dice lo siguiente, es que muchos creen que las palabras de Dios, por ser antiguas, son ineficaces. Isaías dice, no, son antiguas, pero son de igual eficaces ayer, hoy y para siempre. Bien dijo el Señor, mis palabras, su presencia, dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tierra y cielo pasarán, pero mis palabras no pasarán. De tal manera que usted tiene la confianza y el gozo de encontrar respuestas en Jesucristo. Ahora, muy bien. Entonces, si encontramos esa respuesta en la presencia del Señor, ¿qué nos dice Pablo? Vamos por favor a Romanos 15:3. Estamos hablando acerca de ese gozo en nuestras vidas. Romanos 15:3 dice lo siguiente. Entonces alguien me dirá, bueno pastor, estamos hablando del Antiguo Testamento, David, pero ¿hay algo para nosotros? Claro que sí. Todo esto que hemos visto habla de acerca del gozo para mí en mi vida. Pero Romanos 15:3, mire lo que dice maravillosamente. Dice, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de ¿qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Vuelvo y repito, y el Dios de esperanza os llene ¿qué? De todo gozo. Significa que la salvación nos llena de todo gozo del Señor. Pero cuando entramos en pecado, perdemos ese gozo. Y por eso David dice, vuélveme el gozo. Yo era feliz, yo estaba pleno, inspirado. Escribía, cantaba, dirigía, ganaba guerras, vivía feliz. El plenitud de gozo estaba en David. Y lo mismo para nosotros. ¿Dónde encontramos esa plenitud? En Dios.
Vuelvo y repito el versículo. Y el Dios de esperanza os llene, ¿qué? De todo gozo. ¿Qué me debe llenar a mí? Mi vida, Dios. Porque me dará, ¿qué? Pleno gozo. No le agregue otra cosa a su vida. Dinero, poder, posición, nada. Porque lo total se encuentra en ¿dónde? En Dios. Entonces, uno dice, ¿cómo puedo lograr andar en gozo? Usted no puede. La única manera es que Dios tenga el control de su vida y en el poder del Espíritu usted puede andar ¿en qué? En gozo. Ahora, miren el otro versículo que quiero regalarles en Filipenses capítulo 4. Estas son palabras del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, miren lo que dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Pablo nos exhorta, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. Significa que para el creyente es un deber ser estar así, es su estado natural, regocijarnos en el Señor. Digo, otra vez digo, ¿qué? Regocijaos. ¿Llenos de qué? De gozo. Pablo nos anima y nos desafía de esa manera. Entonces, la pregunta es, ¿un creyente tiene que vivir el gozo de su salvación? Sí. ¿Hay evidencias claras en la Biblia que me invitan a tener ese gozo? Sí. He sido perdonado, tengo la seguridad del cielo, la presencia del Señor es una realidad absoluta y tengo respuestas a mi vida. Pero más allá, Pablo nos dice, gócese de eso, disfrútelo. La pregunta es, ¿un creyente puede estar triste? Claro. Una pérdida. ¿Pero un creyente debe permanecer triste? No. Un creyente tiene la plenitud de gozo en Dios, de tal manera que supera en forma mucho más rápida, más eficaz, más eficiente y con mayor testimonio los momentos difíciles de la vida. Cuando tenemos una pérdida, hay tristeza. Pero el tiempo, esas heridas se cierran, el Señor las cierra, las sana, y cuando alguien nos pregunta, ¿y ahora qué? Ahora estoy esperando verme con él o con ellas en el cielo. ¿Cambia la situación? ¿Hay gozo? Claro, porque hay una ¿qué? Esperanza. Gozaos en el Señor, dice para nuevamente gozaos. Entonces, de esta manera, podemos decir que está disponible este gozo para nosotros. Claro que sí. El gozo está a la mano. Voy a mostrarles algunos versículos y vayan a Lucas capítulo 19. Si esta mañana usted me acompaña y me dice, pastor, realmente yo no sé qué es el gozo. Yo he tenido, y si usted le pregunta a alguien, compare la felicidad con los momentos difíciles de la vida, ¿usted qué hace? ¿Tiene más momentos difíciles que buenos, cierto? ¿Y usted se acuerda más de los malos que de los buenos? Pero la Biblia nos invita a que nosotros enteremos nuestro gozo, ¿quién? En Jesucristo. De una manera, esta mañana, si usted me dice, yo no vivo en tristeza, vivo en una soledad, en una desesperanza, yo no vivo con gozo, nada me alegra, nada me da felicidad, tiene un serio problema. Le falta Jesucristo. Había un hombre, y vamos a leer la historia, que tenía la misma circunstancia, lo tenía absolutamente todo, pero andaba en una tristeza absoluta. Y este hombre, a pesar de que tenía lo económico y la posición social, era un hombre despreciable, era un hombre criticado, era un hombre que nadie quería, que todo el mundo le sacaba el cuerpo, era un hombre que no tenía ¿qué? Gozo. A pesar de tenerlo todo, no tenía ¿qué? Nada. Vamos a Lucas capítulo 19. Y esto nos demuestra que el gozo está disponible para cualquiera de nosotros, si estamos dispuestos a hacerlo de esa manera. Miren, Lucas capítulo 19, hay una historia muy linda, ahí en el versículo 5 al 6. Versículo 19, del versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los ¿qué? Y rico. Dos características. Publicano significa que era un traidor. Alguien que era judío, cobraba impuestos a los romanos y le entregaba a Roma eso. Pero por eso le dan una pequeña comisión.
pero aparte de la pequeña comisión hacía miti. El hombre era un ladrón descarado. Por eso dice que era publicano y rico. Muy bien. Procuraba ver quién era Jesús. Entonces dice, bueno, muy bien, aquí hay una historia de un hombre y todos los que van detrás viven felices, pero no tienen nada. Ya le causó una curiosidad, porque los que iban detrás eran leprosos, ya curados, ciegos, que ya habían dejado el bastón, sordos, que ya oían, digámoslo, el vulgo y la escoria de la sociedad. Pero cuando este hombre sale a ver a Jesús, todo el mundo iba detrás, ¿qué? Feliz. Y le preguntaban, ¿y tú desayunaste? No. ¿Y por qué vas tan feliz? Porque voy con el maestro y sé que esta noche hay comida. Así de sencillo. ¿Y tú? ¿Por qué vas tan feliz? ¿Dónde está tu familia? Bueno, mi familia se quedó, pero yo estoy con el maestro y para mí es plenitud de gozo su presencia. Ahora, si solo el gozo le es por su familia, está en el lugar equivocado. Cuidado. Ame a su familia, pero no es su Dios. Y eso no le da plenitud de gozo. La plenitud de gozo está ¿en quién? En Dios. Porque el día que falte su esposa, esposo, hijos, ¿qué va a pasar? ¿Se destruye su vida? No. Porque su gozo está ¿en dónde? ¿En su familia? No. En Dios. Por eso, estos hombres que caminaban detrás de Jesús eran felices. Y este hombre llamado ¿qué? ¿Cómo se llamaba? Zaqueo. Veía con cierta envidia y con una preocupación cómo estos que no tienen nada, que no tienen dinero, viven felices. Yo lo tengo todo y soy una escoria también en el mundo. Nadie quería Zaqueo, ¿sí sabía? ¿Ah? Y este hombre sale y le pregunta, ¿y usted por qué sigue a Jesús? Porque yo lo amo y él me ama. Pero, ¿y qué te da? La vida eterna. ¿Y dónde está? Pues allá arriba, pero que no es palpable. Sí, no es palpable. Pero hay una promesa de perdón, hay una promesa que Dios me llevará a su presencia, hay una promesa que su presencia es para mí suficiente, y hay una promesa que simplemente Él tiene todas las respuestas a mi vida. Entonces Zaqueo le cambia el chip y mira lo que pasa acá. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño que de estatura. Aparte de eso, el hombre tenía un pequeño problema, era pequeñito, digámoslo así, petita, era chiquitito. Y el hombre tenía todo en contra, pero pensó, y en medio de esa circunstancia, no era feliz, el hombre era muy triste. Y luego dice, corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. Es muy curioso, por eso yo hablo que el gozo está disponible para todos. Dios provee y busca al pecador. Jesús muere por el pecador y el Espíritu Santo salva al pecador. Y es muy maravilloso eso. Y este hombre era infeliz, pero miren lo que pasa acá. Y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, el Señor estaba buscando dormir al gratín, ni comer al gratín. Algunos interpretan, no, es que el Señor solo entró y comió. No, es necesario, cuando dice ahí que pose, significa, es necesario que tú tengas el gozo de la salvación. No serás feliz hasta que yo sea parte de tu vida. ¿Me escuchan? ¿Lo entiende? Si Jesús no hace parte de su vida será una vida de felicidades efímeras y de una vida triste siempre, porque el gozo descansa en Jesucristo. Solo le dará felicidad cuando tenga algo, y cuando ese algo no esté o lo pierda, volverá a tener esa tristeza y esa depresión. Pero miren las palabras que yo quiero hacer énfasis. Entonces él descendió a prisa y, ahí está la palabra que yo quiero. Le recibió, ¿cómo? Gozoso. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y ahí está, Zaqueo lo recibió, ¿qué? Gozoso. Había encontrado el perdón, había encontrado una seguridad eterna en el cielo, había encontrado la presencia de Jesús en su vida, había encontrado respuestas precisas y claras. Ahora era un hombre gozoso. ¿Cuál fue el resultado de eso? Escuchen.
Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre, ¿qué? Murmuraba, porque el hombre no tenía gozo. Entonces aquel puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de ¿qué? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe qué vino a traer Jesucristo a nuestras vidas? Gozo. Por eso David, en esa oración es tan sencilla y tan profunda, dice: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Él había disfrutado de ese gozo, había sido feliz. Y hago un pequeño paréntesis. Conozco de muchos que han pasado por nuestra iglesia. Conozco de muchas familias que han pasado por nuestra iglesia. Felices, gozosos. Sabían que era el gozo de la salvación, sabían que era servir en la iglesia, sabían que era orar, leer la Biblia, llegar cada domingo con sus niños pequeñitos. Pero llegó un día en que decidieron no seguir más a Cristo. Y hoy veo esas familias sin gozo. Pero Dios en su misericordia, ¿qué dice? El salmista dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Mira, Señor, estoy en miserias, estoy en dolor, estoy en abandono. Todas las cosas que toco no salen bien, no encuentro satisfacción en mi vida. ¿Y qué está diciendo David? Vuelve a esa oración, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero ser como Zaqueo, volver a estar contigo y tener ¿qué? Gozo. Gozo. Dice la escritura en Lucas capítulo 2, vayan allí atrás conmigo, Lucas capítulo 2. ¿Por qué la salvación trae gozo? Porque lo dice la Biblia. Mire lo que dice Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12. Muchos lo conocemos, pero es interesante lo que dice acá. Dice: pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy ¿qué? Nuevas ¿de qué? ¡Wow! ¿Nuevas de qué? Gran gozo. Lo que significa que la salvación trae ¿qué? Gozo. David había conocido eso, lo había poseído, lo había tenido, lo había expresado, lo había vivido de una forma maravillosa. Era admirado por todos. Pero entra el pecado en su vida y el pecado destroza ese gozo, lo quebranta, se lo roba, se lo quita y vuelve un hombre apesadumbrado, triste. Hay un versículo en el Salmo 32, versículo 3, dice que sus huesos se habían ¿qué? Secado. Había sequedad en su corazón, no había vuelto a escribir. Él dice: la inspiración se había ido de él, se sentía asolado por una sencilla razón: permitió que el pecado entrara y le robara y le destruyera su gozo, no su salvación. Escuche, no está hablando de salvación este versículo, está hablando de gozo, salvación, esa comunicación, esa vivencia con el Señor. El creyente tiene que vivir en gozo con el Señor, porque tiene respuestas hoy y al futuro. Amén. No estamos huérfanos en este mundo. Y un día, dice la Escritura, como dice Pablo, seremos adoptados. Significa que a futuro seremos transformados en cuerpos que gloriosos, y tendremos una adopción completa en el Señor. ¿No le parece maravilloso? ¿No le da gozo a usted eso? El saber que un día le podremos ver cara a cara y seremos tal como Él es. Eso nos debe llenar de gozo y de alegría. Y la pregunta es: pastor, yo perdí el gozo, no volví a leer mi Biblia, no volví a la iglesia, no volví a orar. Pues, ¿cuál es la invitación? La invitación que hace David: Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Quiero volver a estar contigo en Él y contigo, Señor. Dice el versículo siguiente, quiero que vayan conmigo para dejar el preámbulo. Ahí en el Salmo, Salmo 139, vayan conmigo para dejar el preámbulo en esta mañana. Y cierro acá porque ya el tiempo se nos va.
Ahora, David había conocido el gozo de la salvación, ahora David lo había perdido. Y vamos a ver por qué lo había perdido, y ahí vamos a dejar esta mañana, pero vamos a ver el Salmo 19:12, vayan conmigo al Salmo 19:12, vamos a ver algunos versículos. Segundo punto es ese, David había perdido el gozo de su salvación. Primer punto, David había conocido el gozo de su salvación. Ahora, segundo punto, David ahora ha perdido ese gozo, lo perdió. Lo tenía, lo había vivido, lo conocía, ahora lo perdió. Salmo 139. Aquí dice el salmista algo maravilloso. Quiero que vayan conmigo ahí. ¿Por qué perdió el gozo de su salvación? Y la respuesta acá está en el versículo 23 a 24 del Salmo 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce ¿qué? Mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino ¿qué? Eterno. David en este salmo está pidiendo algo: examíname. ¿Cuál es el problema de haber perdido el gozo de su salvación? Por un pecado oculto. Ese pecado oculto que él quiso ocultar y pensó que nadie lo conocía, hasta que llega el profeta Natán y dice: tú estás cometiendo este pecado. Por eso se expresa en este versículo: examíname. Esta es otra oración de petición sincera del rey David. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Él sabía que habían pecados ocultos en su vida que él tenía que ponerlos a emerger, y la única manera de decirle: Señor, muéstramelos. Él aprendió una lección muy grande: los ocultos Dios los saca a la luz, y los que usted cree o no conoce muy bien, Dios también los saca a la luz, y los trae de esa manera diciendo: examíname, mírame que mi corazón está lleno de pecado. Ahora, ese pecado oculto, miren el Salmo 19:12, devuélvase un poquito más atrás. Ahí, Salmo 19:12, miren lo que dice David. No, ese no es. Perdón. Salmo 19:12. Ya llego. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ¿qué? Ocultos. Mira la oración que hace David acá. Él había perdido el gozo de su salvación por un pecado consciente, pero que lo ocultó. Pero luego en sus dos oraciones, en estos dos salmos, dice: Señor, si hay pecados ocultos, o como dice aquí el versículo, ¿quién podrá entender sus propios errores? Significa, está diciendo, a veces tomamos acciones y creemos que no es pecado, pero sí es pecado. Y dice: ¿quién lo podrá entender? Y el resultado es: líbrame de los que son ¿qué? Ocultos. Y si son ocultos, revela. Por eso David dice acá, en el segundo punto, que había perdido el gozo de su salvación por el pecado oculto. Bien dice Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es que pecado. Eso está en Santiago 4:17. Entonces, una de nuestras oraciones, dentro de nuestras oraciones, es decirle: Señor, soy consciente de estos pecados, pero si hay algún oculto, líbrame de él y muéstramelo para pedir perdón. Porque a veces hay pecados que no reconocemos, que no somos conscientes de que son una realidad en nuestras vidas. Para terminar esta mañana, porque alguien me dirá: yo estaba en la introducción diciendo, bueno, David cometió adulterio y eso no me toca a mí, eso es el Salmo 51 de David, y yo soy alma bendita, pura, santificada, y yo no cometo eso. Pero yo voy más allá, voy a decir pecado, voy a hacer una lista de pecados para terminar esta mañana, que le pueden robar el gozo de su salvación, y que puede ser un pecado oculto, ¿sí? Un error oculto. Y dice el salmista: examíname, Señor, mira mi corazón, pesa mi vida, y si hay algo oculto, muéstrame. Voy a leer algunos que le pueden robar o quitar el gozo de la salvación. A David fue el adulterio. Bueno, no solo el adulterio. A ver.
Rápido, repasemos que me alcanza. Rápidamente, pereza. ¿Tenía pereza? Ok. Apatía. Ok. ¿Tenía mentira? ¿Borrachera? Ok. ¿Maquinaciones? Ok. ¿Adulterio? ¿Asesino? Y seguimos. Entonces David dice, Señor, examíname, porque solo nos centramos en el adulterio, pero si deshojamos la margarita, la situación es mucho más amplia. Y eso pasa en nuestras vidas. Tenemos que ser sinceros cuando llegamos a la oración con el Señor. A veces decimos, Señor, perdóname por todo lo que he hecho, amén. No funciona de esa manera. David entendió, Señor, perdóname por esto y esto, pero los que me son ocultos, muéstramelos. Tráemelos a mi mente y a mi corazón, porque tengo que resolverlos, tengo que subsanar esa situación. Ahora voy a leer algunos pecados que puede ser que usted sean ocultos, los tenga y no haya pedido perdón por ellos. No me contesten si lo tienen, por favor. Si lo contestan, entonces eso es culpa suya. ¿Es pecado suyo? Es pecado suyo, sí. Dice, les voy a leer aquí algunos. Hay un listado: amargura, ambición, eso puede quitarle el gozo de su salvación, envidia, celos, chismes, codicia, conflictos, crítica, conformismo. ¿Será? ¿Qué? Amor al dinero, dudas, falta de dominio propio, egoísmo, engaño, quejas, temor y el trabajo. Todas las anteriores. Todas las anteriores. David no fue el único. David no fue el único que tenía pecados evidentes. Usted y yo estamos también en este listado. Me quedé corto en el listado. Pablo dice claramente cuando describe algunos deseos y dice, y aparte muchos más, lo dice claramente como diciendo etcétera, etcétera, etcétera. Agréguele todo lo que hay en su vida. ¿Qué aprendemos hoy aquí? El gozo depende del Señor Jesucristo en nuestras vidas, como Zaqueo. Halló un gozo indecible, no en las cosas ni en las circunstancias, sino en la persona de Cristo. Pero también estamos aprendiendo acá que el gozo se pierde al bien por esos pecados ocultos. Decíamos, esas pequeñas, como por ejemplo dices, pequeñas zorras que se comen las uvas. Como Saúl, vimos esta mañana. ¿Por qué perdió la cabeza Saúl? ¿Por qué perdió el reino? ¿Por qué perdió sus hijos? Por celos, por envidia, por maquinaciones, por consultar a las adivinas, una serie de cosas que llevaron que su vida realmente perdiera el gozo de su salvación. El próximo domingo vamos a ver algo, unos ejemplos que me encantan y quiero que ustedes lo tengan en mente. Muchos que tenían ese gozo y lo perdieron, y vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de algunos que tuvieron ese gozo y lo perdieron, y vamos a ver si nosotros estamos identificados con ellos. Que el Señor nos ayude a entender y a comprender esta oración del rey David. Estamos hablando solamente de una palabra: muérdeme el gozo de tu salvación. El Salmo 51 tiene más de 19 versículos. Estamos hablando de la línea de un solo versículo. Y miren todo lo que estamos sacando de él, todo lo que hay en nuestras vidas y que nos desafía a entender. Hoy la pregunta es: ¿usted tiene el gozo de Cristo en su vida? ¿Usted es salvo? ¿Ha hecho parte de su vida? ¿Usted vive en la plenitud de gozo de la presencia del Señor? ¿O su vida anda en tristeza, desolación,
derrota, quebrantamiento, humillación, totalmente esclavizado por Satanás, quien lo mantiene en la depresión, en la tristeza y en la desesperanza, pues hay una sola respuesta: Jesucristo. En Él encontramos plenitud de gozo. Amado Padre, gracias Señor esta mañana. Señor, mira nuestras vidas, examínanos, Señor, examina lo más profundo de nuestro corazón. Y esa oración de David sea nuestra, Señor. Si hay pecado oculto, Señor, muéstrame, líbrame de esos pecados y ayúdame, Señor, a estar en paz contigo, en perfecta comunión. Vuélveme el gozo de tu salvación. Vuélveme, Señor, a estar feliz contigo, a gozarme de la vida contigo, al saber que hay un sentido y un propósito, al poderte adorar y glorificar en tu casa, a amarte con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Si hay alguien que no te conoce hoy como Salvador personal, como fue Zaqueo, hoy, Señor, entra a su casa, cena con él, rescátale, cuídale, sálvale, Señor, y permite que el gozo de la salvación llegue a su casa y a su vida. Solamente hay que dar un paso, es creer en ti, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Permite, Señor, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Señor, ya nos conviene tus hogares, lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga esta mañana, les guarde, buen tiempo para todos. Dios les bendiga.